cambiar de tema, ¿te parece, Pancho? Lo dejamos a Peti por un rato, tranquilo que descanse. Y fue en avión privado. En avión privado de Tucumán, pero llegó un poco tarde, se demoró, se tomó el tiempo. ¿Le había salido muy caro? ¿Pero vos te imaginas? O capaz que fue un vuelo privado barato y por eso tardó tanto. No, pero importante lo que recién destacaban tanto Mauro como Claudia, la espera de los fanáticos, que no solamente son de allí mismo, de Tucumán, sino de otras provincias que viajaron muchos kilómetros, la lluvia, la espera, y Piti no aparecía. Bueno, nada justifica obviamente lo que terminó pasando, pero realmente una falta de respeto para el público que pagó su entrada y viajó hasta allá. Así es, vamos a cambiar de tema y vamos ahora a hablar a los jubilados, como cada domingo, algunos con buenas noticias, otras no tantas, pero el tema de hoy tiene que ver con los jubilados y también vamos a relacionarlo esto con el tema de los medicamentos que tanto hablamos acerca. ¿Les alcanza, no les alcanzan? ¿Cuál es el rol del farmacéutico también cuando el vecino, el conocido del barrio, va con una receta de PAMI o no tiene el dinero para comprarla o le bajó la cobertura a la prepaga? Aquellos jubilados afortunados que por ahí los hijos pueden ayudarlos si tienen una prepaga, también les ha pasado eso, que como decimos siempre, un aumento encubierto de lo que es la prepaga. Es por eso que estamos con la doctora Bárbara Jabrowski, que abogada previsional, y con Marcelo Peretta, ya lo conocen, el presidente del Colegio de Farmacéuticos. Del Sindicato de Farmacéuticos, perdón. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, muchas gracias. Empezamos por el tema de medicamentos, Dale, si les parece. A ver, el tema de la baja en el costo de medicamentos para jubilados. Primero, ¿para qué jubilados alcanza y para qué drogas o qué medicamentos alcanza esta iniciativa? Este 5% que acordaron las cámaras, que son las productoras de medicamentos con el PAMI, alcanza todos los medicamentos que están incluidos en el vademecum de PAMI. O sea, los crónicos, me refiero, los que se utilizan para la hipertensión, para la diabetes, para todos los problemas de salud. Bien. La verdad es que ese descuento lo va a ver el PAMI, no lo va a ver el afiliado. ¿Por qué? Porque recordemos que el afiliado paga un porcentual del precio del medicamento. Si el medicamento vale 100 pesos, tal vez el jubilado paga 40 o paga 20 del costo de ese medicamento. Con lo cual, no si se aplica... De 100. Sí, no, por supuesto, ya me quedé corto en el ejemplo, ya tendría que ir a 500 o 1000. Creo que no hay medicamento ni en... Exactamente, pero sobre ese porcentual que paga, hacerle un 5% es muy poco, lo va a ver con 10 pesos, 15 pesos, 8 pesos de descuento, con lo cual el mayor ahorro lo va a hacer el PAMI, con lo cual nosotros planteamos un signo de interrogación si en realidad no debiera hacerse sobre la parte que paga el jubilado y no sobre la que paga el PAMI, ¿no es cierto? Que ese descuento... el total sea por el bolsillo del jubilado casi no se va a casi no se va a ver. Entonces ahí ese, digamos, esto que generó tanta expectativa, porque hace 4 meses que venimos hablando de una baja que al principio las cámaras no querían. Recuerdan que las cámaras multinacionales aceptaron primero y las cámaras nacionales después, inclusive fueron a la justicia, porque no es que aceptaron de buena gana, lo aceptaron, pero en paralelo fueron a la justicia. Eso por un lado. Y por otro lado, ese 5% inclusive no está resuelto en la farmacia. No quiero ser portador de malas noticias. Es decir, esto para que la farmacia, que finalmente es donde el afiliado retira el medicamento con descuento, tiene que estar ya entregado con esa bonificación, con ese descuento, porque si no, no se lo puede trasladar. Bueno, eso no está resuelto, no está acordado. O sea, el laboratorio no le acordó a la farmacia cómo le va a reintegrar ese 5% que se comprometió con el gobierno a darle. O sea que falta resolver esa parte. Los farmacéuticos ya compraron la medicación a un precio que ahora la tienen que vender por un precio menor. Ese es el juicio de la ley. Se lo devolverán con medicamentos, se lo pagarán ese 5%, se lo descontarán de la cuenta con medicamentos. Debieran, pero de la eso, farmacia. claro, eso tiene que estar escrito. Eso tiene que estar escrito de modo tal que uno sepa que en la próxima entrega o pedido, porque la farmacia que le pide a la droguería es el mayorista, tiene que estar acordado previamente. Cuando pide a esa droguería ya le va a hacer el descuento y el reconocimiento de ese 5%. O sea, hoy la farmacia está pagando el precio de venta al público de cualquier medicamento y no el precio de venta PAMI. Entonces, eso es lo que se acordó. Que en realidad este descuento la industria farmacéutica lo debería hacer con todos los medicamentos y no solamente con el PAMI, porque estamos hablando que en la Argentina tenemos los medicamentos, si se quiere, más caros del mundo, comparativamente con Estados Unidos y con Europa inclusive. Te propongo, ya que hablas del tema costos y cuán caros son los medicamentos en nuestro país, repasar una placa, que ahí tiene preparado nuestro productor, y hacer un comparativo. Los precios de los medicamentos en nuestro país
en Estados Unidos afuera. y en España. Tomamos como algunas drogas referentes, ¿no? Bueno, el analgésico diclofenac 75, que por ahí es muy común, Claro, aunque algunos médicos ya no lo dólares. recomiendan para mayores de 70, el diclofenac, por 20 comprimidos, 220 pesos en la Argentina, a un promedio de 11 pesos cada comprimido. En Estados Unidos... Por 60, que es un poquito más, sale, creo, si no se ve bien, 10, 580, ¿no? Sí. con lo cual sale 10 pesos por comprimido, sale más barato. Y en España, por 100 comprimidos, el precio promedio por comprimido creo que está ahí 9. en 9 pesos. O sea que, un 20% más. Claro, ese es un ejemplo. La cefalexina, que es un antibiótico también, lo mismo. Por 16 comprimidos se vende acá en Argentina, que aclaro que no alcanza, porque para un tratamiento mínimo... De 7 días no te alcanza. No le alcanza, o sea que el paciente está obligado a comprar un segundo envase. Pero ese, bueno, vale... Mayores diferencias incluso. Claro, exactamente, vale 170 pesos. Pero fíjate que siempre que vamos al repaso de la unidad, siempre Argentina está por encima de Estados Unidos y de España. Claro. O sea, es más caro. Exactamente. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que actuar, porque no puede ser que la cefalexina, aparte estamos hablando de medicamentos muy conocidos que no están bajo patente, Sí. El clonazepam, que es el famoso ribotril, lo mismo, ¿no es cierto? Se paga por 30 unidades, creo que dice ahí 190 pesos. El ¿no es 0,5 cierto? miligramos. Claro, que es el más utilizado. Sí. Mucho más barato en Estados Unidos y en Europa. El paracetamol 500 que se podría vender pero a un peso, digamos, por el bajo costo que tiene ¿Sabes producirlo. A mí que me pasa, me van a decir que tiene que ver una cosa con la otra, pero a veces creo que la droga es la misma, tanto para el ser humano como para un animal. Porque cuando vas a la farmacia a comprar, por ejemplo, cefalexina, sale eso, y cuando lo compras en una veterinaria para la mascota es mucho más económico. Acá me parece que hay un tema también de laboratorios. Es una cuestión de Porque mercado. la droga es la misma, la tome el humano o la tome el animal. Es una cuestión de mercado. Si yo veo que, o el laboratorio, mejor dicho, ve que tiene una cantidad de público determinado, o lo puede hacer a través de una obra social importante como es PAMI, que porque cubre más de 5 millones de afiliados, bueno, le pone un precio. Y en realidad, y el Estado, digamos, está ausente y no permite la lógica competencia que debiera hacer con otros laboratorios, porque por suerte hay una industria farmacéutica desarrollada en Argentina, pero el 80% del mercado tal vez la tienen las compañías más grandes, y claro, dejan a las otras que trabajan muy bien afuera, ¿no es cierto? Entonces no producen suficiente cantidad. ¿Y quién paga los platos rotos, digamos, o quién las consecuencias? El afiliado, que termina pagando medicamentos caros. Es inadmisible que se paguen esos precios por esos medicamentos cuando en países que el costo de vida es mucho mayor, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de Estados Unidos y en Europa. Tenemos nuevamente. Claro, el jarabe para la tos, lo mismo, ¿no es cierto? El paracetamol, que es un calmante... Es de los más conocidos y de los más económicos para hacer, entonces no puede ser que, inclusive acá por 100 unidades, ¿no es cierto? Porque se tomó un ejemplo, hay un buen ejemplo, que es exactamente por una cantidad de unidades, sale mucho más barato en Estados Unidos y en Europa, ¿no es cierto? Una crema antimicótica, lo mismo que de 20 gramos, ¿no es cierto? Para para las infecciones dermatológicas, re común por otra parte, lo mismo, 225 y 180 en Estados Unidos o 200 en Europa. Entonces, ahí es donde hay que trabajar, porque los medicamentos no se pueden pagar. Este 5% que han hecho para los jubilados, nosotros entendemos que es insuficiente, pueden hacer un esfuerzo mayor. Lo que pasa es que en muchos casos son amigos del presidente y no le están haciendo caso al propio presidente, que necesite y le está pidiendo que haga un esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, ahí, digamos, es una disputa entre empresarios, porque nosotros, como los farmacéuticos y bioquímicos en relación de dependencia, tenemos poca influencia en eso, porque bueno, nuestro salario está discutido en una paritaria, no dependemos del precio del medicamento, y eso siempre lo aclaramos, porque la mayoría de los dueños de la farmacia ya no es el farmacéutico, ya es una empresa mediana, pequeña o grande, que o estos grupos, ¿no es cierto?, farmacéuticos que tienen cadena inclusive, que ya, digamos, manejan la cuestión que debió ser sagrada en otro momento, porque el medicamento, la cuestión sanitaria y todo, con un criterio estrictamente comercial y, por supuesto, a costa del bolsillo de la gente. Y apelando a tu conocimiento, tu experiencia que te da tu puesto en el gremio, en el sindicato, ¿cómo es sentarse a negociar con las cámaras de laboratorio, ya sea internacional o nacional? Muy difícil, mira, recordemos que las cámaras de laboratorio son las mismas que apartaron a un presidente. Ilía, que fue un médico que, digamos, presidió nuestro país en la década del 60,
tomó el desafío de bajar el precio de los medicamentos, porque ya en esa época, recordemos que los laboratorios, estos que presionan y para que la gente entienda, ese que festejó su cumpleaños en Marruecos, bueno, ese nació como compañía farmacéutica. Se llevó todos los invitados para allá. No, se lo llevó todos los invitados para allá. Bueno, ese en 1945, gracias a una política de Perón que le permitió producir medicamentos sin pagar el canon de investigación. Algo que es un desafío importante, pero que le permitió desarrollarse, y Perón fue muy astuto en ese sentido para que desarrollara el mercado interno de los medicamentos. Pero acá me tenía que vender medicamentos más económicos. Se olvidó de eso. No solamente se olvidó a los pocos años de haberse desarrollado, sino a punto tal que cuando Ilía ya le quiso poner un límite, lo apartaron. Ginés González García, en la década del 2000, que también hizo una fuerte presión para los medicamentos genéricos, después también le hicieron la vida imposible. Bueno, hicieron fue uno de los promotores, ¿no?, de optar por el genérico en el momento antes que por las marcas. Doctora, nos ponemos en el lugar del jubilado, en el bolsillo del jubilado, no solamente el que tiene PAMI, sino el que no tiene, a veces que no tiene nada, la gente mayor que ni siquiera te accede a PAMI. ¿Cómo hacen para llegar al medicamento? Porque a veces no tienen ni siquiera el tratamiento adecuado para una determinada patología, porque no pueden acceder directamente, o que dejaron de consumirlos a partir de estos aumentos. Bueno, tal cual eso, está sucediendo eso. Lamentablemente, algo que debería ser una obligación del Estado, suministrar la medicación indispensable, no está pasando. No hay medicación, la gente no puede acceder a la medicación y lamentablemente abandona tratamientos. Está teniendo una vida en peores condiciones de la que venía teniendo, que ya es mucho. Que a la larga eso también le termina saliendo más caro al Estado, porque no es lo mismo tener la prevención en un paciente, en un anciano, no sé, no digo diabetes, porque diabetes generalmente los medicamentos son gratis y están dentro están cubiertos. Hay algunas están cubiertos en la gran mayoría, pero con alguna patología, en vez de prevenir o ayudarlo a tener una mejor calidad de vida, termina posiblemente en un hospital público donde el costo para el Estado es mucho mayor, cuando en realidad con un buen tratamiento médico o consumiendo los medicamentos puede tener una mejor calidad de vida, me parece, ¿no? No sé si esa es la lógica del Estado, porque si no se comportaría de otra manera. Evidentemente acá hay cierto abandono a los jubilados, con la reducción de los remedios, tampoco hay remedios, hay muchos faltantes en las farmacias, ¿no? Esto también está pasando. Ahí hay, y cuidado, porque si se le pone un techo al precio del medicamento, que ese es el acuerdo, que este año no aumente más del 70% de lo que aumenta la inflación, los laboratorios van a dar falta, no es la primera vez. Ese es el gran riesgo, que van a salirse del Bademecum, no hay en stock porque no quieren bajar los costos. No, ese es el punto. Se cajonea. Claro, hay otro parecido, pero que vale el doble. Claro. Nosotros tenemos que poner la cara frente a eso, ¿no? Algún tipo de presión, me parece, sobre los laboratorios, porque me parece que acá también los laboratorios tienen que ver con marcan el precio y que tiene que haber como una regulación. Bueno, esto no puede salir más de tanto, así como hay precios cuidados en el supermercado, hay que apuntar a los medicamentos. Es una decisión política difícil, pero hay que tomarla en algún momento. No quiere regulación. El funcionario debe tomar el desafío de que se olvida a veces de cuando antes de ser funcionario proponía justamente grandes regulaciones en beneficio de la gente. Una vez que se sientan en el sillón del ministro, caen a la presión de estos laboratorios que los invitan a una cena o un viaje y le cuentan el gran desarrollo que tiene la industria farmacéutica y lo bien que le iría en su carrera política si se olvida de regular el precio de los medicamentos, si se olvida hablar del precio de los medicamentos, porque ellos le van a garantizar el mejor servicio, la prestación para el IOMA, la prestación para el PAMI, la prestación para los hospitales públicos, pero no tiene que hablar de medicamentos ni del precio. Eso lo van a manejar ellos, porque ellos entienden que el precio máximo de los productos en la Argentina, o ponerle precios máximos a los productos en la Argentina, está vedado por la ley. Eso no sé, lo dirá la doctora, pero no puede incluirse en ello a los medicamentos, porque los medicamentos son un bien social. Puede estar vedado ponerle un precio máximo a un celular, pero de ninguna manera podría estar vedado ponerle un precio máximo a un medicamento, que es un bien esencial para la salud. Pero para eso necesitamos un ministro firme, un titular de la ANMAT firme, no cómplice en definitiva, que el desarrollo de estas compañías crezca a expensas de la gente, y que inclusive las consecuencias, porque la gente que no puede pagar, es cierto lo que vos bien decías, después no lo toma el medicamento y la enfermedad crece y el Estado después se tiene que hacer cargo. O a veces en el otro extremo vemos pacientes que toman medicamentos que no necesitan, que también se enferman, ya le pagaron la plata al laboratorio, pero también el Estado tiene que hacerse cargo de los efectos secundarios que producen estos medicamentos,
en circunstancias mal consumidas de estos medicamentos. ¿Por qué? Lo mismo, porque el Estado no está ausente para orientar cuándo tomar ese medicamento y durante cuánto tiempo. O sea, hay que hacer todo un trabajo, una política farmacéutica que hoy inexistente en la República Argentina. Doctora, ¿qué podemos decir de esta ampliación de la moratoria? ¿Qué información le podemos brindar a los jubilados? Bueno, es una ampliación medio tramposa, digamos. En realidad, esta moratoria de hombres ya estaba contemplada en la Ley de Reparación Histórica y faltaba que se reglamente. Sí. Lo que, digamos, salió ahora esta semana fue una reglamentación, una resolución conjunta entre AFIP y ANSES, donde renace o se retoma una moratoria de hace muchos años, pero ¿qué pasa? Se trasladan los requisitos del 2004 a hoy, incluso la edad. Quiere decir que la persona que pueda acogerse hoy, hombres, exclusivamente para hombres, Sí. Los hombres que se pueden jubilar hoy con moratoria, con esta moratoria, tienen que haber cumplido 65 años en el 2004. Con lo cual, esta ampliación o pseudo ampliación es para hombres que podrían jubilarse a los 78, 79 años de edad. ¿Con cuántos años de aporte? Es una moratoria que se pueden regularizar aportes hasta diciembre del 2003, pero lo perverso, si se quiere, sí. es que ¿qué hombre de 78 años no está jubilado? Claro. O sea, hace 14 años estamos hablando, ¿no? Que se debería haber jubilado. Incluso con esta misma moratoria, porque la pudo haber usado en ese momento. Con lo cual, esta reglamentación es absurda, no tiene demasiado sentido. Esa es la ¿Cuáles realidad. son los principales reclamos que llevan los jubilados al estudio? Bueno, las malas liquidaciones de las jubilaciones, el tema de las moratorias, la gente está muy preocupada con las moratorias, las vigencias de las moratorias, si las pueden usar, no las pueden usar, si existen, la historia de sus aportes, pero básicamente las malas liquidaciones. ¿Es este un año muy difícil para la tercera edad? Muy difícil, viene siendo muy difícil. La verdad que medida tras medida uno se pone a revisar un poquito lo que va pasando y son todas pálidas para los jubilados. Son todas, digamos, hay una finalidad, por eso tiene cierta lógica el panorama. Hay una finalidad concreta que es reducir gastos en este área, con lo cual todas las medidas apuntan a eso, a reducir las moratorias, a generar un beneficio del 80% del haber mínimo, que son 6.000 pesos, con lo cual nadie puede vivir con 6.000 pesos, nadie, absolutamente nadie. Se reducen las prestaciones de PAMI, las coberturas, las moratorias, o sea, todas las medidas que se vienen tomando, incluso ahora, esta semana... El reintegro también por tarjeta de débito. Hablamos el fin de semana pasado que se mantuvo el mismo techo de 300 pesos. No se actualizó el del porcentaje. 2016. O Sí. sea, con inflación que crece todos los meses, se les puso un techo y no se mueve desde hace 2 años para el reintegro. O sea, Bueno, de hecho, la movilidad de junio va a ser inferior a la inflación, ya eso está contemplado, porque se toma un trimestre, ¿vieron? ¿Se acuerdan Sí. que se toma Sí. pasadito? era un mix de inflación con Con RIPTE, 70% de inflación, 30% de RIPTE. Va a ir por debajo. La verdad que las medidas son todas difíciles para la gente, hay que ver qué pasa. Ahora salió en estos días que se está creando la nueva ley previsional, el proyecto del cambio de ley previsional que también estaba contemplado dentro de la Ley de Reparación Histórica. Y hay algunos puntos medio complicados ahí que van a estar, que digamos que algunos principios que se van a tener en cuenta para esta ley, que habla de la responsabilidad individual. Me suena medio raro que es una responsabilidad individual, ¿no? En cuanto al aporte. Me suena a FJP. Por eso. La palabra individual, ¿no? Sí, de una autonomía financiera de este nuevo organismo que pretende reemplazar al ANSES. Digamos, hay una serie de cuestiones que hay que ver qué pasa. Todavía estamos en veremos. Para ir finalizando, yo quiero hacerle 2 consultas a Pareta, a ver qué nos puede decir, que no saliendo un poquito de los jubilados, pero para darle información a la gente. En el ámbito privado, el tema de la vacunación, estamos en etapa de vacunación antigripal, ya están en las farmacias, hay faltantes, las farmacias tienen la vacuna, aquellas personas que vayan con una orden médica y con la obra social. Y por otro lado, hay obras sociales prepagas que bajaron el límite de cobertura en los remedios. Bueno, estamos demorados en la llegada de la vacuna antigripal a las farmacias. Es un primer dato, ya que el Ministerio de Salud, espero que algún funcionario lo esté mirando, aceleren el proceso de llegada de las vacunas a las farmacias porque nos estamos perdiendo el proceso que hay que empezar a vacunar. Porque recordemos que para estar protegidos, ¿no es cierto?, en el invierno, el adulto mayor principalmente, que es uno de los principales grupos que se vacuna, no el único, pero el principal, tiene que estar tiempo antes vacunado, ¿no es cierto? Y si lo vacunamos ya sobre el periodo que ya empieza el frío,
frío, ya lejos de hacerle efecto se le complica, porque la vacuna en definitiva es un ataque para que el cuerpo se defienda. Sí, lo mismo Entonces, con los niños, con los claro, chiquitos. o sea, ya en definitiva, estamos en abril, ya debería estar la vacuna, todavía no llegó. Nos prometieron que en los próximos días, que está llegando, que la logística desde la cámara, digamos, donde está refrigerada la vacuna, no llega. Urgente tiene que llegar para que urgentemente vaya el afiliado y se aplique. Eso primer dato. Estamos demorados. Igual que pasa con los otros planes de vacunación, lo mismo pasó con la fiebre amarilla, que podría haber habido suficiente cantidad, pero bueno, después nos enteramos que algunos casos de muerte inclusive o de trasplante. Bueno, y el tema de las prepagas. Las prepagas no solo aumentan el precio de que todos los días los afiliados tienen que pagar cada vez más, sino que cuando ven la posibilidad de bajar la cobertura, lo hacen. Entonces, cada tanto, bueno, un porcentual se quita o se baja, siendo que, y esto tengo que aclararlo, que las prepagas reciben de los laboratorios, algo que nadie sabe y que es absolutamente ilegal, un copago por cada, o sea, premian según la receta. Sí. La receta tiene una marca determinada, aunque debiera ser por genérico, lo siguen haciendo por marca algunas prepagas. Pero claro, el laboratorio dueño de esa marca premia la prepaga, le dice, bueno, tus médicos cuánto recetaron y tus pacientes cuánto consumieron. 10 de esta marca, bueno, yo te voy a reconocer 3 puntos, ¿no es cierto?, sobre eso. O sea, le devuelve, con lo cual paga muy poco la prepaga por medicamento, a pesar de eso, y cobra mucho, ¿no es cierto?, el afiliado, a pesar de eso, baja descuentos y trata de que, por una cuestión burocrática, el paciente no acceda al beneficio y en definitiva lo termine pagando de su bolsillo. O sea, que de todos lados se meten en el bolsillo. Eso. Siempre. Es mucho lo que sale y poco lo que entra. Exactamente, perjudicando no solo en ese caso, en el caso de Pami, al abuelo, sino a la gente que se gasta muchísima plata, porque una prepaga hoy son 14, 15, 16 mil pesos un grupo familiar. Entonces eso es una fortuna. Sin embargo, cuando tiene que dar la prestación, la prepaga, bueno, mira para otro lado, ¿no es cierto? Como el mozo de Capusotto, ¿no es cierto? Que le pedí la cuenta. Hasta remedios que han salido, me han pasado ahora en los últimos meses, remedios que tenían cobertura 100% con el plan materno que ya no los tienen. Bueno, a eso me refiero. Es un aumento de la prepaga, es un aumento encubierto. Encubierto porque te van bajando el